No, pues ese está en el drive, ¿no? Porque promueve la conducta motora. Pero pues como la respuesta de fight or flight, ¿no? Huida. La respuesta de huida o de la respuesta del miedo, entonces, eso es como también, podría estar dentro del mantenimiento de la especie, pero eso es como que muy específica. Mira, a ver, bueno, están. Memoria, canalización de emociones, fíjate como aquí Mesulam lo pone junto, hambre, sed y líbido lo pone en emociones y motivaciones, conducta motora y contenido mental. Enlace de la actividad mental con estados autonómicos, hormonales e inmunológicos, ¿no? Coordinación de conductas afectivas relacionadas con cohesión social. Entonces podemos hablar de mantenimiento de la especie, mantenimiento del individuo y mantenimiento de la especie serían distintas. Mantenimiento del individuo sería conductas de hambre, sed, líbido y motivaciones motoras, ¿no? Para mantenerse vivo de manera individual. Y la otra de coordinación de conductas afectivas relacionadas a la cohesión social, pues ese tendría que ver con el mantenimiento de la especie, ¿no? Una acción colectiva. Y percepción del olfato, el gusto y el dolor. Si se fijan, pues bueno, aquí también la conducta del fight or flight, pues la podríamos poner aquí. Por conducta de emociones, motivaciones, conducta motora y contenido mental, pues esto es como ponerse salvo. Pero pues bueno, estas serían las 5 que les dije, son básicas. Me interesa que las bueno, pues decíamos, nos podemos poner más como Mendoza, que ponía 9, ¿no? Pero si se fijan, si las revisan en los libros, ya las tienen, ¿no? El Mesulam y el Mendoza, ahí estaban en la todavía, entonces, no hay error. Aquí ya vemos lo que son las emociones, ¿no? También Mendoza, también nos pone estas 5, mantenimiento de homeostasis, mantenimiento de las conductas dirigidas a metas, supervivencia individual, supervivencia de la especie y aprendizaje y memoria. Esas serían de las 9 específicas que nos pone Mesulam, pues serían problemas que a lo mejor podríamos comparar con las de Mesulam, ¿vale? Pero nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué decíamos como importante de papel? Que es como hay como una clave que me gustaría que se acuerden. Que era lo que le criticamos. Y que lo dejó fuera de la amígdala. Entonces, bueno, ya de ahí tiene que ser una pista. Y también tenemos que entender, para ver cómo podríamos meter la amígdala, que ahorita lo vamos a ver, cómo podríamos, por ejemplo, eso es algo que casi siempre les pregunto, por ejemplo, les digo, como esquematizar el circuito de papel y esquematizar el circuito de Yakovlev, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver. Yo espero que acabemos los dos para que vean cómo podemos conectarlos en un esquemita que nos incluya los dos circuitos, ¿vale? El tercero, que es el de la amígdala extendida, la verdad es que ya son como puntualizaciones tan muy específicas que la verdad no me interesaría que se las la manera cuando vamos a ver amígdala extendida, lo que me interesa nada más es que tengan el concepto de que la amígdala está dividida ¿no? Y que pues están interconectadas con distintas estructuras, pero ahí a lo mejor no nos podemos preparar el circuito de la amígdala extendida. Bueno, pues este sería, creo que aquí nos quedamos con este esquema. Sí me interesa que se lo aprendan, me parece que es bastante fácil y recalcando un poquito lo que decíamos, recuerden cómo Mendoza pone estructuras o así que lugares, como decíamos, como esta analogía de las carreteras, ¿no? O sea, destinos en el cuadrito y pues la carretera o la vía, pues las líneas, ¿no? Y lo importante aquí a lo mejor era que tomáramos en cuenta esto, que el símbolo puede ser a la vez un lugar o una vía, ¿no? Por todas las fibras que tiene dentro del símbolo, ¿no? Que decíamos también esto de Yakovlev, que lo ponía como fibras del circuito pues como tal propio del símbolo, pero pues lo interesante y lo padre del símbolo es que tiene funciones de corteza, pues es una corteza y al final de cuentas está o sea, aparte del tálamo, a mí me parece como que el símbolo está modulando las funciones, las funciones específicas de las áreas corticales, ¿no? De las demás. Que sería como si fuera, pues tal cual es una corteza que, si vamos a función, Como de asociación, ¿no? Porque sí, del hipotálamo. Exacto, es una corteza de asociación anteromodal,
pero si pudiéramos hablar como de funciones, pues entonces la del cíngulo podemos decir que tiene todas, ¿no? Porque tiene estas dos características, y aparte de ser de funciones corticales, pues está interconectando todo, ¿no? Entonces digamos que antes ¿se acuerdan que decíamos como aparte el tálamo funcionaría como si fuera un regulador o pues sí, un regulador de corriente, ¿no? Todas las estructuras corticales van a llegar al tálamo y van a salir del tálamo hacia la corteza. Pero también vamos a tener esto, también va a haber estructuras talámicas que van a llegar al cíngulo. Entonces digamos que podrían ser dos pasos. Si empezáramos a mapear todos los circuitos, nos daríamos cuenta de que cada estructura, cada área cortical tiene su aferencia y su eferencia hacia el núcleo talámico, pero del cíngulo también vamos a tener esas eferencias, o sea, como si tuviéramos dos loops, uno directo de la corteza y otro directo del cíngulo, ¿vale? En este caso, pues el que, por lo que se los estoy diciendo, es este, ¿sí? Entonces sería homotípica heteromodal. No, es ¿O ya no entraría en ese sentido? Pues sí entraría, pero está de acuerdo, si no mal recuerdo, como la pone Mesulam, la pone, ahorita checamos el esquemita, porque se acuerdan que ahí en Mesulam está, sobre todo tenemos que ver el corte medial, y que está como en colores grisecitos. Creo que la pone como heteromodal. Nada más. Pero no pone si, o sea, no, sí, o sea, de celularidad sí, de celularidad sí es homotípica, sí, ajá, homotípica, heteromodal sí, tienes razón. Okay. Pero pues, pero aquí lo interesante es que es de todas, pues, o sea, sería como la concentración de todas las homotípicas, o sea, le llega de heteromodales y le llega de unimodales de asociación. ¿Sería similar a la TPO? A lo mejor por lo que estamos pensando en cuanto a complejidad de funciones, sí, podría ser como similar a la TPO porque convergen tres, ¿no? Más de una o dos, en la TPO convergen tres. Yo creo que sería la que más converge, ¿no? En el cíngulo, sí. Entonces, bueno, a ver, ¿se acuerdan? Y lo que decimos que no está tan difícil, digamos, y yo creo que el único que va a estar difícil que se aprendan lo que puedan integrar dentro del esquema sería el Fornix, ¿no? Como de conexión. Las otras cuatro estructuras, pues bueno, hipocampo, a mí me gusta empezar en el hipocampo, Fornix, cuerpos mamilares y mamilo talámico. Tálamo anterior, sí es importante que mencionen hacia dónde va el tálamo, igual que los loops frontales, ¿se acuerdan? Que les decía, a ver si los loops frontales sí necesito que razonablemente se acuerden un poco de qué núcleo talámico es, ¿no? Y los núcleos de la base, ojo, también, que cambiaban un poquito, ¿se acuerdan? Núcleo talámico anterior, proyecciones tálamo corticales, bueno, cíngulo, y pues ya lo que cierra el circuito sería igual las fibras del cíngulo hacia el hipocampo, ¿no? Y tendríamos ya el circuito de papés. Pues es otro de Arlington, ¿no? Vean, o sea, la verdad es que si les pido, pues ¿cuál prefieren hacer? Pero aquí si se fijan, ¿por qué está más complejo? Vean cómo aquí nos está poniendo todo esto. O sea, entra el hipocampo, pero está metiendo también toda la corteza perirenal, posrenal, entorrinal y luego el hipocampo, ¿se acuerdan? Que esto más o menos estaríamos hablando de qué localización del temporal, dónde se cambia, ¿se acuerdan? ¿Dónde empiezan a cambiar las cortezas de 6 a 3 capas? En el hipocampo. ¿En el qué? En el hipocampo. Bueno, pero antes lo que quiero es como que tengan como esta imagen espacial. El giro. A ver, ¿cuál giro? Temporal, ¿qué? Ahí. Medial. Está fácil. Medial. El inferior. El inferior, exacto, ¿no? Es el inferior, ¿no? Y pues se van contando de arriba hacia abajo, 20, 21 y 22, ¿no? El 20 es el giro temporal inferior, en la parte medial se mete, y aquí lo vamos a ver, se mete, o sea, si yo pusiera aquí mi giro, el giro inferior estaría aquí, el medio aquí y el superior hasta acá, ¿no? En un corte medial, ¿ya se ubicaron? ¿Vale? Entonces, 22, 21, 20, y luego vamos a empezar con estos. ¿Ok? Este sería una esquemita si les pregunto el hipocampo. Pues esto. Porque es importante que ubiquen a la estructura, chicos. A ver, en cuestión de práctica clínica, ¿qué patología pensarían ustedes en decir, tengo que ver los hipocampos? A ver, la que sigue está buena. Esto.
Y acuérdense lo que decimos y espero que razonablemente, hasta donde les dé, puedan estar dirigiendo así. Por lo menos, pues sí, digo, no les estamos pidiendo que sean súper específicos, pero por lo menos a la hora de solicitar un estudio, o sea, un estudio se tiene que pedir de acuerdo a una sospecha clínica. Si no es como, pues digo, a ver, si alguien entiende un poquito de pesca, no es lo mismo aventar la raya, ¿no? Ahí la red y a ver qué cae. Más tiene que ser un poquito más específico. Entonces, ¿qué solicitarían? De acuerdo a qué sospecha clínica, ustedes podrían decir favor de realizar, con atención a hipocampos, realizar cortes coronales, Alteraciones de la memoria, muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Pero específica, alteraciones nésicas, me late. Alteraciones nésicas es una buena respuesta, pero si fuera más específico. Trastornos neurocognitivos. Trastornos neurocognitivos, sí, más o menos, pero ¿cuál? O sea, la patognomónica en la que van a explorar el hipocampo va a ser Alzheimer, ¿ok? O, ¿cuál otra? A ver, respuesta correcta. No, te aseguran el momento. Cualquier demencia. Sí, pues cualquiera no, porque bueno, o sea, a ver, si te queda la duda, pues sí, en cualquier demencia le puedes pedir con atención a hipocampos para ver cómo están. Si están alterados, pues ya te está orientando a Alzheimer. Demencia frontotemporal. Pues sí, también para descartar, ¿no? Yo creo que sí, se vale decir deterioro cognitivo, en la que vas a ver mayor afectación va a ser en Alzheimer porque van a estar chiquitos, ¿no? Y te van a reportar como disminución del volumen hipocampal. Pero ¿cuál otra? Sálganse del cajón de deterioro cognitivo. ¿Vascular? Más o menos, pero ya sálganse del cajón de deterioro cognitivo, porque también la ven y es importante. A ver, vamos a ver. Epilepsia. Epilepsia, bien. Epilepsia. Sí, exacto. Y la diferenciación o hacer diagnóstico diferencial de un trastorno de pánico o trastorno de angustia o agorafobia, ¿no? Pues de los principales tendríamos que ver si hay una epilepsia de núcleo temporal o esclerosis mesial temporal. Y entonces, ahí ¿qué les pueden decir? Pues que nada más está afectado probablemente uno o uno más que otro, y puede que sea una persona joven de inicio. ¿Cuándo? Bueno, también puede ser desde la infancia incluso, o por crisis Pero febril. ahí ya, a ver, los que no sean PAIDOS, ya si se les pasó desde la infancia, o sea, yo creo que razonablemente ya va a tener un diagnóstico si estuvo convulsionando. Bueno, ya convulsiones, si estuvo teniendo crisis epilépticas, ¿no? Porque pues digo, ya convulsión, pues ya hablamos de fenómeno motor, ¿no? Pero entonces, o sea, va a empezar como a los 30, 33, 32, entre los 30, un adulto joven, ¿no? Con inicio de crisis a esa edad, pero las crisis, pues como quedamos, no van a ser motoras, no van a ser tan evidentes que sea epilepsia, ¿no? Les va a llegar con un cuadro como pues, un trastorno de pánico, angustia. Ustedes van a hacer semiología y les va a dar así todo lo que le pregunten, pero si no sospechan, una de las claves importantes, y esto también para que se les quede fijo, ¿qué creen que sea? De las 5 funciones que vimos, ¿qué creen que esté alterado? ¿Qué pueden preguntar para hacer una diferenciación o un diagnóstico diferencial entre un trastorno de pánico y una crisis temporal, focal temporal? Pues lo primero es la memoria, porque no tendría nada que ver obviamente en una crisis de pánico. A ver, ¿cómo está? A ver, teniendo en cuenta las funciones del hipocampo normales y que estamos pensando que es una crisis de pánico o una crisis de pánico, ¿cómo estaría la memoria, chicos? ¿Qué pasa cuando cualquiera de nosotros, sabemos que a lo mejor no es una crisis, pero yo creo que razonablemente todos nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que se vea afectada? ¿Sí, Doc? Esta es ¿La lab? Sí. Bueno. Pondré pausa al videito. Ajá, exacto. O sea, en la crisis. Entonces, si ustedes Ya está grabando. a ver, va a haber más semiología, ¿no? Probablemente puedan empezar a decirle cómo empieza la crisis, en qué momento. La crisis de pánico puede o no tener un disparador, al igual que la crisis epiléptica, ¿no? Pero lo que sí tendrían que ver es el resto de síntomas, ¿no? Sensación de gastralgia, a lo mejor alguna crisis, ay, me olvidó el nombre. Alucinación olfativa.
empieza a oler algo y luego ya vienen todo el resto de síntomas y todo el resto, los demás van a ser igual, taquicardia, sudoración, temblor, visión borrosa, pero generalmente en una crisis corporal va a haber, puede que haya desconexión al medio, puede, pero también más que desconexión al medio, el paciente va a tener una alteración nésica, no se va a acordar, o sea, cuando lo preguntan dicen, no, pues sí, me empezó la crisis, tienen toda la sintomatología de un ataque de pánico y luego dicen, luego como que me perdí y ya después ya recuerdo estar como hiperventilando, pero ya me tenían sentada, ¿no? ¿Y qué pasó en todo eso? No, pues no me dijeron que pasara nada, que yo estaba bien, caminé, les hacía caso, pero no contestaba, ¿no? Y al contrario, en una crisis de pánico, pues la verdad es que está hiperactivado todo el sistema, entonces estamos hasta captando detalles, ¿no? Tuvo un accidente, ¿se acuerdan de la placa del otro auto? ¿Se acuerdan cómo iban vestidos? ¿Cómo se llamaba el oficial que llegó? ¿En qué cruz estaban? ¿No? Regularmente eso está hiperactivado, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, es un sistema que tiene que ver con la supervivencia. Si nos vamos a ver un Homo habilis, lo está siguiendo un tigre dientes de sable por la noche y la ruta de escape que le ayuda a salvarse probablemente se le quedó grabada, ¿no? O alguna acción que haya hecho por el funcionamiento que tiene el sistema, cuando está funcionando bien, entre comillas, ¿no? Porque si es una crisis, pues entonces ya no está funcionando bien, porque ya lo tenemos que tratar. Pero entonces es importante eso, entonces el solicitar el estudio de manera adecuada nos va a ahorrar tiempo y le va a ahorrar tiempo al neuroradiólogo, ¿no? Porque ya él ya sabe qué es lo que están buscando, ¿no? Y no nada más un descarte, ¿no? Así como aventar la red a ver qué sale, ¿vale? Y luego cuando les contestan, pues correlacionar con la clínica, pues sí, pues con clínica, o sea, más bien hay que correlacionar con la clínica cómo voy a solicitar el estudio, ¿vale? Entonces, por eso es importante esta cuestión de las estructuras. Este sería pues como el único tipo normal, ¿no? Más o menos. Y si se fijan, no hay tanto espacio y pues evidentemente lo ponen ahí para ejemplificarlo. Pero, entonces vamos a tener esto. Giro parahipocampal, olariotorrinal, parasubículo, presubículum, subículo, eso es como va empezando, prosubículum, ¿no? Y luego vamos a tener esta área que van a ser el área H1, H2 y H3. 4 y 5 ya van a estar en el giro dentado. Y H1 a H3 va a pertenecer a lo que se llama el cuerno de Amón, ¿no? ¿De acuerdo? Que habíamos dicho por qué, de Lorente de Amón, el cuerno de Amón, Amón-Ra, el carnero de Egipto, ¿no? El dios carnero. Y también, pues bueno, también como el cuerno de Amón, pues también se le describe como cuerno de Amón 1, o sea, cuerno de Amón 2, cuerno de Amón 3 y cuerno de Amón 4. Esto va a irse hacia el giro dentado y del giro dentado va a salir las fibras que van a formar las fimbrias y posteriormente el fornix, ¿vale? Se van a juntar las fimbrias y se va a hacer el fornix, ¿ok? Dentro también es importante que vean porque pues aquí pues, estamos imaginándonos corriendo las fibras de esta manera, pero también va a haber unas fibras que van a atravesar de manera directa desde el parasubículo directo hacia el giro dentado, que esas fibras creo que vienen más adelante, y esas fibras van a ser como una especie de circuito dentro del hipocampo, ¿no? Y como decíamos, pues es la memoria RAM. Entonces, esas fibras, que van a ser las fibras perforantes, van a ser las que, cuando llega la información, pues va a estar reverberando esa información, lo que decíamos, por unos 10 minutos, y dependiendo de la importancia que le demos, o sea, a la vez que está reverberando la información aquí, está saliendo hacia el circuito. Pero la que no es importante, pues se va a quedar aquí y va a desaparecer, ¿vale? Y eso es por las fibras perforantes, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué les parece este corte? No más, por curiosidad. ¿Qué va a haber entre esta y esta? ¿Eh? No, también el otro. Pues este es de simio. Como de ratón. Se parece mucho a No, lo más seguro es que sea de ratón o de algún primario, ¿no? Digo, nada más como curiosidad, ¿no? Bueno, que en teoría sí van a ser muy similares porque son... La corneza entorrinal. Exacto, pues son muy similares porque pues, son estructuras primitivas que funcionan para lo mismo. No ha evolucionado mucho, pero sí, hay
diferencias sutiles, por ejemplo, ver el tamaño de la corteza entorrina, ¿no? Y el giro dentado sí está un poquito más chiquito. ¿Y qué capas serían? ¿La molecular? O sea, las del sándwich y la En cuanto a capas, ahí sí se la debo, o sea, la verdad es que no me Es que lo he buscado y ajá, nada más sabemos no que son dice, 3, pero no sabemos cuáles. no, y las nombran diferente, pero no dicen, se empiezan a revolver. La verdad es que no, te digo, son fines, yo creo que eso es como para un neuroanatomista. Bueno, vean. Entonces, este también es un corte histológico, pues, un cerebro. Pero, pues, este es el corte que quisieran ver, o sea, este es el corte que quieren pedir cuando pidan una resonancia, ¿no? Con atención a hipocampo, cortes coronales con atención a hipocampo. Entonces, si les imprimen o cuando les pongan los cortes importantes el neuroradiólogo en el CD, pues les va a poner estos, o así, ahí hagan de cuenta, han visto lo que se puede hacer con la resonancia, o sea, o sea, en lugar de tener 40 cortes en todo el cerebro, puedes meter 10 nada más ahí, ¿no? Súper chiquitos, entonces, y te da una imagen muy clara de lo que estás viendo. Y pues bueno, entonces ahí ya ustedes ven qué tanto deterioro hay en los hipocampos, ¿vale? Y ya, eso, para todos los que cuando les toque el familiar o el paciente, oye doctor, ¿le puedo hacer algún estudio? Pues si están con un paciente que están evaluándolo y abordándolo por deterioro cognitivo, le dicen sí, le va a hacer una resonancia magnética y razonablemente podemos pensar si hay o no un deterioro o si este tipo de Alzheimer, ahí también les va a salir si hay vascular, si tienen algún grado de la escala de Fasecas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Escala de Fasecas. ¿No? Pues es la que mide deterioro vascular, ¿no? Fasecas 1, 2, 3 y 4. Y tiene que ver con el tamaño de las lesiones y qué tanto confluyen. ¿Ok? Entonces esa es una escala que se ve mucho en radio y en neuro. Cuando están sospechando deterioro vascular, probablemente el neurólogo, si ve lesiones, el neuroradiólogo les va a poner lesiones hiperintensas en la resonancia, en T2, que parecen ser lesiones microvasculares, que confluyen de tanto diámetro, que corresponde a un Fasecas plano. Entonces, ahí ya se cambia el diagnóstico. Pero pues si tienen deterioro vascular y tienen también disminución de los hipocampos, pues bueno, está la zona mixta. Entonces, ahí, ya es cuando empieza. Si están sospechando una DFT, pues probablemente ahí sí el estudio de elección pues podría ser un PET, ¿no? Para ver actividad. Un PET con FDG, glucosa, para ver el metabolismo y entonces pues, ahí les va a salir apagado el área frontal, ¿no? Si es el posterior, pues en occipitales, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí está más o menos lo que comentabas. Tendremos el stratum oriens, ¿no? Una capa de células piramidales, stratum radiatum, lacunoso y molecular. Eso es más o menos como se ha podido dividir. Aquí nos están dando 4 o 5, pero pues no corresponden a las 6 que tenemos, ¿no? ¿Vale? Como decíamos, bueno, y ya en el giro dentado, o sea, esto estaríamos a lo mejor como en el parasupículo o en el cuerno de Amón, pero en el giro dentado ya al final solamente vamos a tener pesar. Entonces, en todo el trayecto, y miren, aquí se alcanzan a ver el tracto perforante que mencionábamos hace rato, ¿no? Entonces, este es como si fuera, sí, o sea, perfora el hipocampo, no sigue todo el trayecto, pero pues las conecta de ida y regreso y digo, seguramente esas fibras están ahí para hacer esta reverberación de la información a la vez que está reverberando en todo el circuito, ¿no? Bueno, este sí es un estudio de imagen, este no es un corte histológico, y pues bueno, por lo que ven ahí, ¿qué creen que sea? No sé. Siempre, acuérdense, cuando vean imágenes, primero busquen el hueso. Si se ve el hueso hiperdenso, en este caso hiperdenso, porque en tomografía es densidad y en resonancia magnética hablamos de intensidad, ¿no? Densidad e intensidad de señal, y eso tiene que ver por lo que hace el estudio, ¿no? La tomografía es rayos X, es radiación, entonces la radiación va a reflejar de acuerdo a la densidad del tejido, que tan denso sea, ¿no? Entonces por eso en tomografía siempre es hiperdenso o hipodenso, y en resonancia magnética es intensidad de señal, porque lo que yo estoy midiendo es completamente
distinto, lo estoy captando mediante una señal que produce la sustancia al yo traducirla en el software, ¿vale? ¿Que se acuerdan de lo que les dije de eso de la resonancia, de qué es lo que hacen? ¿No? ¿Se acuerdan un poquito? El spin. El spin, ¿no? Exacto. Entonces, los alinean, o sea, habiendo el pulso magnético y hace que todos los átomos giren en el mismo ángulo. Y de acuerdo a lo que yo tardo en recuperar la información, pues dependiendo de las características de la sustancia y de cada átomo, pues yo empiezo a captar diferentes materiales a distintos tiempos, porque hay unos que tardan más. Como que imagínense una churumbela. Distintos tipos de churumbela van a tardar. What the fuck is a churumbela? Amigo. Imaginen cosas Imagínense. Es un anillo. O sea, churumbela Es es que igual les a da más la churumbela. ¿Vieron Inception? Soy tan pobre que es un anillo con piedritas. Eso es gaslighting, ¿no? Que no sé nada. La pirinola, una pirinola. Pero si tienen distintos tipos de pirinolas, van a durar más o menos tiempo girando. Eso es lo que hace el spin, eso es lo que hace la resonancia. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, el átomo, tenemos razonablemente la imagen de un átomo, entonces diferentes estructuras del átomo, diferente más en el núcleo, más electrones, menos electrones, va a hacer que la churumbela, la pirinola, tarde menos en dejar de girar como la dejamos, y eso es lo que hace la señal. Por eso en resonancia es intensidad. Esta, pues por eso les decía, ¿cuál es? Pues está fácil, porque también en resonancia el líquido es muy hiperintenso, ¿no? Y si se fijan, no estoy viendo el cráneo. Bueno, no está abierta la imagen, no estoy viendo el cráneo. Pero entonces aquí rápido pueden decir, ¿qué estudias resonancia? ¿No? Si no van al cráneo, allá contestan resonancia. El cráneo siempre se va a ver así el hueso. Claro, en algunas resonancias se va a ver el cráneo, pero no siempre. No. Vale. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, lo que decíamos hace rato, vean. 22, 21, 20 y luego ya entramos acá, ¿no? Bueno, y aquí también, aquí que nos dice T2, ¿no? Ya, si estamos viendo T2 aquí, pues ya, está más fácil que era T2, de hecho, una red. Pero vean qué bonito, para cuando se tomó esta, miren aquí, ¿qué dice del otro lado? T2 y el otro, ¿qué dice? 3T. ¿Y qué es? ¿El fleck? 3 teslas. Ah, la Es inversión. una resonancia de 3 teslas en T2, ¿vale? Entonces vean lo potente que es ¿A una cuánto equivale un resonancia de Tesla? 3 teslas. Ya hay más en México, ¿no? Pero ¿Como había muy cuánto? poquitas. El auto. El audio. Ajá, pero vean, se alcanza a ver el giro dentado. Estamos viendo el giro dentado con una resonancia, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece muy padre, ¿no? Poder verlo. Y ya si nos vamos al corte más adelante, pues ven, aquí estamos viendo la amígdala, subículum, el cuerno de Mon, el cuerno temporal, y nos alcanza a ver aquí el fornix. Pero incluso hasta con la de nosotros que tenemos en un corte coronal bien tomado, y si no se mueve el paciente, si vemos el tálamo, se alcanzan a ver los fornix, se ven como dos puntitos arriba, la fibra que está pasando, ¿vale? Incluso con la de nosotros, que creo que ¿alguien se acuerda qué son los teslas? Miren. Es la potencia del magneto, ¿no? Pero Ajá. Pero ¿en qué se mide? Aquí están, vean. O los Tesla. carros. No, los carros. El carro. Es el futuro energético. Se acuerda de la Carros. Bueno, aquí están, vean. Bueno, Se ven padres, ¿no? Igual giro fusiforme, giro dentado, el alveus, aquí está CA4, 3, 2, 1, ¿no? Subículum, giro fusiforme, ¿no? Equivale a 10.000 Gauss. Equivale a 10.000 Gauss. 10.000 amps. 10.000 Gauss. No sé qué son Gauss, pero... 10.000 Gauss. Ajá, un Tesla, pero no sé qué sea creo Gauss. que un Gauss equivale al campo magnético de la Tierra. Entonces, creo. Pero sí, porque un Tesla es 10.000 veces el campo magnético de la Tierra. Según esto... A ver. Ay, ¿qué significa esto? Bueno, pero pues digo, Ajá.
Sí. 10,000. Mucha ciencia 10,000, para el ¿no? campesino, deseo, Se doctor. supone, hay resonancias de 7 Tesla, chicos. Ay, Imagínense. la cabeza. Esto está padre para pensar en el avance de las ciencias biomédicas. Después de 7 Teslas empieza a haber cambios en la materia. O sea, probablemente después de no sé, a lo mejor en unos 10 o 15 años estamos operando con resonancia magnética, ¿no? O sea, podríamos llegar a eso. En vez de estereotaxia, los cirujanos, pues que se enseñen. Es No, pero son cosas chicas. Es igual que hablar de cirugía estereotáxica. O sea, los cirujanos hacen especialidad en cirugía estereotáxica y pueden operar mediante radioterapia. A lo mejor cuando existan esto, pues quien va a hacerlo van a ser los neuroradiólogos intervencionistas, que ya lo hacen, ¿no? O sea, los neuroradios intervencionistas, pues ya operan aneurismas y todo, y te meten la cánula por las orales, te abren, ¿no? Que son enemigos naturales del neurocirujano, como los estéticos de los plásticos. Entonces, vean, si tenemos también un corte medial, podemos ver esto. Entonces, también podrían pedir un corte. Yo, la verdad es que les sugiero que pidan coronales, ¿no? Porque si lo piden así, pues tiene que atinarle a un corte así para ver el hipocampo, porque está de esta manera. Pero no crean que siempre lo vemos así, ¿no? Como en el corte coronal, pero si lo ponemos en un medial también lo podemos ver así. Ahorita vamos a ver una pieza anatómica del hipocampo, y la verdad es que el hipocampo se tenía que llamar hipocampo. Porque si lo ves en corte, pues se ve como lo hemos estado viendo, está un caballito, pero si lo disecas, parece el caballito, el hipocampo completo. Su cuerpo hipocampal, la cápsula interna, las relaciones tálamo, amígdala, hipocampo. Si lo vemos en un corte axial, pues lo tendremos que ver más o menos en esta altura, sobre el mesencéfalo, ¿no? Y tendremos aquí con nuestro giro parahipocampal, el hipocampo, el cuerno inferior del ventrículo lateral, y tendremos nuestra amígdala aquí adelante, ¿vale? Pues ya, hace rato también viene una mendoza. Esto, pues si quieren, pero vean, lo que corresponde al giro parahipocampal va a ser de la sustancia entorrinal, el subcontorrinal, perdón, y el giro, el para y presubículum sería el parahipocampo. A partir del subículum hasta el giro dentado sería toda la formación hipocampal. Son sutilezas, se los voy a preguntar. ¿Y todo eso es el arquicórtex o solamente la formación? Yo creo que el arquicórtex sería desde aquí, desde el giro parahipocampal, donde se empiezan a perder las 6 cortezas. Podemos llamarle ya una arquicorteza en el momento en el que se empiezan empezamos a perder la división, ¿va? Esto también. Bueno, estos son epónimos y diferencias. Vamos a preguntar, estas son piezas anatómicas. Vean, aquí qué bonito está cómo se ve, cómo sale ya del giro dentado el fornix, ¿no? Y vean, aquí sí me gustaría como detenernos en esto, porque vean que clarito se ven aquí los 3 giros, ¿no? Y después ya tenemos ¿no? El giro parahipocampal, el poco lateral, y luego ya empezamos el hipocampo, ¿no? ¿Vale? Pues tendríamos estas interconexiones que son directas del hipocampo. O sea, no nada más el hipocampo va a estar conectado al circuito Papez y al Jacob-Led, pero vean, vamos a tener experiencias y diferencias que nos van a llevar hasta la corteza orbitofrontal, la corteza frontal anterior, ¿no? En la parte sensitiva, sería pues nuestro área TPO, ¿no? Tendremos que hacer la corteza occipital visual. Entonces, también, como les he dicho, tenemos que pensar siempre. Luego empezamos a ver algún tema en anatomía y pensamos que no siempre es un solo, ¿no? Nada más estamos escuchando un solo de la orquesta, pero pues no, vamos a tener todas estas interconexiones, por lo menos de las que sabe el que nos menciona Mendoza. Eso en la cara lateral y en la cara medial, pues todavía se complica más. Tenemos conexiones directas al cíngulo, también hacia la corteza frontal anterior, frontal medial. ¿Vale? Estas serían nuestras referencias, así rápido. Área septal, llega hacia el hipocampo, giro dentado, del tálamo al hipotálamo, locus ceruleus, núcleos de Raffet, área tegmental,
amígdala, área entorrenal, y del área entorrenal pues de la corteza límbica sensitiva, específica y de asociación multimodal. Esas serían a grosso modo nuestras aferencias, y nuestras eferencias serían hacia el subículo, cuerpo maxilar, núcleo anterior del tálamo, que este sería ya propiamente el circuito de Papez, hacia el fornix precomissural a los núcleos septales, corteza frontal medial, hipotálamo, núcleos anterior y preóptico, estriado ventral, y el área entorrenal, la corteza límbica sensitiva, específica y de asociación multimodal. ¿Vale? Entonces, como digamos, eferencias y aferencias vamos a ponerlas abiertas sin que sea propiamente el circuito. El circuito está bien, porque se lo aprendan, pero pues es importante que la sepan. No podría poner lo de las aferencias. ¿Vale? Podemos empezar. Con corteza. También ya. ¿Podemos que diga? Podría repetir todo el curso. Ya sé. Entonces, vean, aquí Maestro, ¿puede ir a hablar? esto de NUM, porque vean cómo nos pone bien delimitado el fondo. Y luego también nos pone otras estructuras que van a hacer lo mismo que el fornix, rodear el tálamo, ¿no? Como sería la estrella terminal, ¿no? Tenemos igual el fornix, estos serían los cuerpos mamilares, y aquí la fimbria, ¿no? O sea, nuestro cuerpo estaría aquí Esa también. hora me desperté a desayunar. Aquí nos pone este cortecito para que alcancemos a ver el contralateral. Vale. Pues tenemos aquí el campo, fornix, aquí, miren, cíngulo, ¿no? El cuerpo calloso, Salud. ¿no? Cuerpos mamilares, el área precomissural, del hipocampo, ¿no? Esto ya, vamos a ir más rápido. Vean, igual del Hendelman, cómo sale el mosquito dentado, esta sería nuestra fimbria, luego el fornix, aquí tendremos. Y vean, el giro dentado cómo se ve. Pintado. Fornix, otras estructuras también importantes o que luego las utilizan como referencia sería esta. ¿Se acuerdan de comisuras? Pues también vamos a ver que el fornix también puede ser una comisura, a pesar de que tenemos dos fornix, pero vean estas fibras de aquí. Y esto, pues como les digo, por lo que puede ser una estructura de localización, ¿no? O de referencia, esto se le llama lira de David. ¿Qué les parece? Como Bueno, la la arpita. O con la onda después de que mata a Goliat, o antes con su lira tocándole a sus ovejas. Entonces, pues bueno, es le conozco como lira de David, que esa sería específicamente la comisura del fornix. Si les pongo yo así como, bueno, les menciono estructuras comisurales y ponen las que quieran, nos ponen un fornix, pero si nos ponen fornix y nos ponen un lado de lira de David, pues yo digo, porque es cuando se juntan, o sea, Esos acá son atrás, 10, ¿verdad? pues vienen separados, ¿no? ¿Garantiza el 10? Vienen separados los fornix, llegan aquí, se juntan en la parte dorsal del tálamo y ahí empiezan a soltar estas fibras que empiezan a intercambiar la información de los dos circuitos, ¿vale? Bien. Pues igual. Vean, aquí miren, 10 comisura del fornix, pero pues es la liga de David, ¿no? La terminal. Okay. Hipotálamo, bueno, porque también es importante, pues ya esto lo vamos a ver específicamente en el hipotálamo, pero pues es todas las funciones humorales, ¿no? O sea, la conexión con el circuito hacia el hipotálamo, pues es lo que nos va a generar la respuesta hormonal o humoral del cuerpo ante las situaciones que ya hablamos, sentimientos, sensaciones de vida o muerte, o procesos de simplemente hambre, sed, ¿no? El apetito. Ahorita no nos vamos a detener en ver los núcleos. Vamos a ver, quiero empezar por lo menos, vamos a ver encéfalo, tálamo, bueno, ya lo vimos. Entonces, tálamo, pues bueno, ¿dónde sería nuestro relay? Específicamente hablando del límbico, pues estaría aquí, núcleo anterior, ¿vale? Entonces, esa es la llegada, por eso aquí Mendoza nos lo pone ahí como rayaditos, ¿no? Entonces, ahí está. Ese sería nuestro target dentro del circuito, núcleo interior del tálamo. Ok, aquí vemos otro esquema, sería aquí, ¿vale? Igual, grupo anterior, conexiones talámicas
pues esto sí, zonas corticales de proyección talámica, pues aquí sí nos importa, ¿por qué? Porque aquí este esquemita nos lo pone muy bien, el núcleo anterior está en verde y vean, solamente el símbolo, ¿no? ¿Vale? Si ya hablamos de otras estructuras, pues bueno, pues, si nos fuéramos frontal, aquí nos está poniendo las crucecitas con los puntos, que serían nuestros, los loops que ya vimos, y pues sería el núcleo ventral anterior, ¿no? Ventral anterior y el páramo celular también, las crucecitas, ¿ok? Y el circulito, pues en el orbito frontal, pues también nos podría poner torso medial, ¿no? Entonces los loops frontales, nada más para repasar, pues sería el ventral anterior y el dorsal medial, ¿no? Esto es igual, núcleos, tálamo, núcleos anteriores, las conexiones del grupo nuclear anterior hacia las áreas del cíngulo, singular medial, singular posterior. También va a haber unas al orbito frontal, ojo, y hacia los cuerpos mamilares. Entonces, si se fijan, todo esto, portal singular, posterior, medial, anterior y mamilar, pues esto está dentro de PAPES, ¿no? Lo que ya vimos. Y pues el orbito frontal. Núcleo dorsomedial, pues nos va a saltar, giro del cíngulo. Parte anterior, esto sí es importante y es lo que estábamos diciendo hace rato dentro del circuito de PAPES, cuáles serían nuestras funciones. Y aquí están, vean, en la parte anterior, el área es 24, 25 y 33, que sería 25, 24 y 33 en el área, en la rodilla, ¿no? O en la rodilla del cuerpo calloso, o el área genual, ¿no? 24, 25 y 33, funciones emocionales, regulación de actividades autonómicas y endócrinas, ¿no? Entonces esa sería como la función del cíngulo en su parte anterior. En la parte posterior, que sería ya la 23, estaríamos acá, análisis táctil y visoespacial, eferencias motoras cinésicas y autoconciencia. ¿Okay? Entonces esas serían, podrían ser de las funciones del cíngulo, aparte de ser fibras de una estructura que es una fibra de conexión, ¿no? Las interconexiones del cíngulo con el núcleo cetal, amígdala, hipotálamo, cuerpos mamilares, hipocampo, núcleo dorsal medial del tálamo, sustancia gris periacudental, caudado, putamen y áreas frontales motoras. Y el posterior con el lóbulo parietal, temporal, giro parahipocampal, frontal, caudado, putamen, sustancia negra, pulvinar del tálamo. Entonces, para seguir con el circuito de PAPES, si se fijan, aquí teníamos el núcleo dorsomedial del tálamo, y también tendríamos amígdala y también tendríamos cuerpos mamilares, que eso nos metería al circuito, y en la parte posterior, pues, que giro parahipocampal, porque pues, regresa y entra hacia el circuito, hacia el giro parahipocampal en la parte posterior, ¿no? Pero para eso ya hizo todo esto, la información ya recorrió funciones emocionales, regulación de actividad, autonómicas y endócrinas. Entonces, aquí está lo que voy, chicos. Entonces, las funciones de las que estuvimos hablando, del sistema límbico, pues están procesadas por el cíngulo, ¿ok? La memoria en el circuito estaría siendo procesada por el hipocampo, pero la cuestión emocional y la regulación de actividades, autonómicas y endócrinas, pues esa estaría regulada por el cíngulo y después hacia el hipocampo, ¿no? ¿Vale? Y también análisis táctil visoespacial, referencias motoras, kinésicas y autoconciencia, pues análisis táctil y visoespacial, pues eso es reconocer una amenaza, ¿no? Entonces la vía de entrada para que se prenda el sistema, pues podría ser una vía visual. Veo la amenaza, entra vía la corteza visual, se procesa, entra al cíngulo y el cíngulo prende el sistema, ¿no? De huida, de pelea. Bueno, la edad de activación del cíngulo durante el procesamiento de rostros alegres, pues se ha visto que conforme va avanzando, conforme vamos creciendo, pues va cambiando la correlación en donde se va prendiendo el cíngulo, ¿ok? Esta es una resonancia magnética funcional y pues vemos cómo van cambiando nuestros patrones y cómo se va cambiando el procesamiento de rostros alegres conforme vamos creciendo, ¿no? Y vean, aquí esto es la correlación en la edad y en la corteza prefrontal, ¿ok? Y esto también va cambiando, pero esto está en reconocimiento de rostros con miedo, ¿vale? ¿Y por qué será? Pues porque le vamos dando un significado, ¿no? a la expresión facial. O sea, pues de niños pues, en realidad no lo reconocemos. Entonces esto sería algo, a quien quiera ser paido,
tiene que saber eso, tiene que entender que probablemente el niño no esté procesando bien las emociones, pues si tiene, vean aquí cómo van haciendo los cambios, ¿no? O sea, más o menos como hasta los 10, 15, 16, a lo mejor ya está el procesamiento ya bien establecido, pero si estamos hablando, bueno, 12, pero si estamos hablando de un niño de 8, 7, 8 años, pues probablemente todavía no le caiga bien el niño, no se está procesando igual. O sea, a lo mejor sí lo entiende, pero no se procesa igual, no se procesa en la misma estructura, de acuerdo a los estudios, ¿no? Porque lo que está viendo en la resonancia magnética funcional es actividad del cíngulo. Vamos a ver, corte entorrinal, a ver, ya completo. Son las 8, le damos unos 5 minutos, yo quería acabar las 2, pero no es tiempo. O nos quedamos aquí, ¿no? Para ver si nos No, por ti. Sí. Entonces, bueno, razonablemente, si les queda claro lo básico, ¿no? Espera. Mi cerebro no entiende el cerebro.